Una fecha que gran parte del mundo ha esperado con ansias, ¿cierto? Sabemos que en muchos países se preparan para esta fecha, adornan sus casas, hacen muchas cosas con el fin de celebrar Navidad, celebrar estas fechas que se nos vienen de fin de año. Eh, y muchos, y sobre todo acá también en el país, se reúnen junto a sus familias, comparten una rica cena, ¿cierto? Hay algunos que intercambian regalos o hacen diferentes actividades junto a sus familias. Pero sí también hay quienes que no hacen nada especial, no intercambian regalos, quizás no están económicamente bien para poder realizar alguna cena o mucho menos para hacer regalos. Quizás hay algunos que este día les trae tristeza, les trae algunos recuerdos, nostalgia, y también hay otros que dicen que como cristianos no debemos celebrar la Navidad porque es una fiesta pagana. O también hay otros que se reúnen junto a sus familias a leer la escritura, a estudiar la palabra y a recordar cuál es el verdadero significado de la Navidad. Pero hermanos, haga lo que usted haga en el día de hoy, recuerde siempre que la cena, que juntarse con la familia, que los regalos, que pasar un grato momento junto con nuestros seres queridos, no son más que florituras, no son más que adornos que hacen ver esta festividad un poco más linda, porque lo que realmente importante, lo que en realidad es verdaderamente hermoso, es que hoy recordamos el nacimiento de nuestro Salvador, de su Salvador, de mi Salvador, que vino a nacer en un pequeño y mugriento pesebre, para que nosotros pudiésemos tener vida y, como dice la Escritura, tener vida en abundancia. Y hemos escuchado durante todo este mes de diciembre, hemos escuchado harto sobre el nacimiento, ¿cierto? Desde niño nos han enseñado sobre Jesús estando ahí en el pesebre, sobre su madre María, sobre José, sobre los magos, los pastores, y sin duda que son historias que nunca vamos a dejar de oír, por lo menos hasta que el Señor venga por nosotros. Han pasado 2000 años, 2000 años desde que Jesús nació en aquel pesebre, y la historia no cambia. Han querido transformarla. Ayer salía una noticia por las redes sociales de que en Italia habían hecho un pesebre con dos mamás. No sé si vieron esa noticia, que habían hecho un pesebre, habían puesto dos mujeres, habían sacado a José. Podemos ver cómo la ideología de género, ¿cierto? O la ideología que hoy en día podemos ver en la sociedad de la actualidad, quiere intervenir, quiere cambiar la historia, la quieren acallar, quieren que se acabe. Pero jamás vamos a dejar de escuchar la historia del nacimiento de Jesús, que no es una historia cualquiera, no es un cuento, no es una historia que deje una enseñanza simplemente, sino que esta historia marca un antes y un después en la historia de la humanidad. El nacimiento de Jesús es el centro de toda la historia. Ahí convergen todas las profecías, converge la historia misma, converge ahí en el nacimiento de Jesús. En él incluso apunta nuestra vida misma, al nacimiento de Cristo. Hemos estado viendo estos domingos de diciembre diferentes anunciamientos de la venida del Mesías. Vimos como el ángel anuncia a María que concebirá al Hijo de Dios. Vimos también como el ángel anuncia a los pastores sobre el nacimiento de Cristo. Vimos como Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizaba sobre la venida del Mesías. Y hoy veremos cómo el ángel anuncia a José que su esposa María iba a concebir a aquel que va a salvar a su pueblo de sus pecados, tal como dice el texto que leímos. Y aquí Mateo nos presenta el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de José. ¿Ya? Si recordamos las predicaciones anteriores, sobre todo ahí en Lucas, vemos cómo
se nos presenta desde la perspectiva de María, ¿ya? Como el ángel le habla a María. Y Mateo no nos dice mucho sobre cómo fue el nacimiento, ¿ya? Más bien en Lucas, en el libro de Lucas, podemos encontrar más información sobre esto, sobre cómo fue el nacimiento de Jesús. Pero aquí lo que hace Mateo, si nos fijamos en los primeros versículos del libro, lo que hace es decirnos de dónde proviene Jesús, de dónde viene, en cuanto a su linaje. Y lo que él hace, que de entrada nos presenta una genealogía, ¿cierto? Si usted abre su Biblia, en los primeros versículos, ahí Mateo nos presenta una genealogía, la genealogía de Jesús. Y el versículo 17 nos dice que desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Ya han pasado 14 generaciones, desde David hasta la deportación a Babilonia, han pasado 14 más, y desde la deportación de Babilonia a Babilonia hasta Cristo, han pasado 14 generaciones más. En total han habido 42 generaciones desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús. Pero ¿por qué Mateo hace esto? ¿Por qué Mateo nos presenta esta genealogía? Justo antes, un poquito antes de hablarnos sobre el nacimiento de Jesús. Vemos que nos presenta un montón de nombres. Hay muchos que conocemos y hay otros nombres que nunca antes habíamos escuchado. Ciertamente nos dice que Jesús proviene del linaje de Abraham, que proviene del linaje de Judá, de toda la tribu de Judá, del rey David, entre otros. Pero más maravillosamente lo que hace Mateo aquí es decirnos, miren, miren la genealogía, mírenla, analícenla, léanla. La promesa del Mesías se ha cumplido. El Mesías ha venido. Esta promesa hecha ahí en Génesis capítulo 3 versículo 15 dice que se ha cumplido y se ha revelado a las generaciones. A lo largo de los años, ¿cierto? Desde el principio, desde que el Señor hizo todas las cosas, cuando le hace esta promesa ahí en el huerto del Edén, a lo largo de las generaciones, lo que hace Mateo es mostrarnos que la promesa del Mesías se ha cumplido. Comenzando el Nuevo Testamento, nos presenta la genealogía para decirnos que todo lo que, la promesa que se hizo en el Antiguo Testamento, se está cumpliendo ahora, ahí en Cristo. Lo que Mateo hace es decirnos que el Cristo ha nacido y que es históricamente real, porque su genealogía lo respalda. Y dice la Escritura que Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El creador de todas las cosas, que es Jesús, Cristo es quien creó todas las cosas. Es Jesús quien le dio vida a usted. Es Jesús quien hizo todo lo que podemos ver, el universo, las estrellas, la tierra, los mares, los animales. Jesús lo hizo, el creador de todas las cosas. Vino a la tierra a nacer como un hombre, a nacer en una familia común y corriente que estaba recién conformándose, una familia que estaba recién ahí armándose, jovencitos. Y el versículo 18 nos cuenta un poco sobre esta familia, donde su madre, llamada María, estaba desposada con José. En aquel tiempo, los judíos comenzaban un compromiso arreglado entre los padres, ¿ya? Donde generalmente los comprometidos todavía eran niños y ellos debían acatar la decisión de sus padres. Y posterior a esto, a ese compromiso, la pareja debía comenzar con su desposorio, ¿ya? Que era previo al matrimonio y generalmente duraba un año. El desposorio era muy parecido al matrimonio, pero no era lo mismo, ¿ya? Pero era muy parecido al matrimonio, pero sí los derechos sexuales que hay en el matrimonio, es decir, eran marido y mujer, pero no podían consumar el matrimonio todavía, ni tampoco podían vivir juntos. Era muy parecido a lo que hoy conocemos como el compromiso, ¿cierto? Cuando una pareja se compromete para casarse en un futuro próximo, con la diferencia de que el desposorio era legal, ¿ya? Estaban legalmente desposados. Al igual que el matrimonio, si ellos se querían separar, tenían que divorciarse. Se tenían que divorciar. Y dice el texto
que mientras ellos estaban en esta etapa de desposorio, María concibe un bebé por obra del Espíritu Santo, porque estaban desposados, María está desposada con José. Y José no sabía que el embarazo de María era obra del Espíritu Santo. Él aún no lo sabía. La Escritura no nos dice de cómo José se enteró de que María estaba embarazada, no nos dice. Pero dice que cuando se entera sobre el embarazo de María, eh, la situación de José se puso muy compleja. Seguramente pensaba que, mm, que va a pensar la gente al ver a María embarazada. No, lo más seguro es que van a decir, ah, tuvieron relaciones antes del matrimonio, antes de ser consumado el matrimonio. Pero José sabía perfectamente que él no había hecho nada, que él no había hecho eso. Lo único que podría pensar José es que María a lo mejor había estado con otro hombre al ver a María embarazada. Y José sabía lo que dice la ley al respecto. En Deuteronomio, capítulo 22, versículo 23 al 24 dice, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. Era una situación completamente horrenda la que estaba pasando por la mente de José, aun cuando quizás en ese tiempo esta práctica de tomar al hombre y a la mujer y apedrearlos no se estaba practicando de forma tan común, ya se había suavizado un poco, pero aún así había muchos que eran muy apegados a la ley, muy ortodoxos en cuanto a la ley, y que no iban a dudar en lanzar una piedra a aquel que había caído en adulterio. Pero en ese caso José debía divorciarse, de forma legal, divorciarse, y humillar a María en público. Si él sospechaba o él veía que María le había sido infiel con otro hombre. Dice la escritura que él era un hombre justo, que José era un hombre justo. Eso quiere decir que él deseaba vivir de acuerdo a la ley de Dios, pero la situación que tenía delante era realmente complicada. Por un lado, estaba completamente desilusionado porque creía que la mujer con la que él se iba a casar le había sido infiel. Pero por otra parte, su propio nombre iba a quedar en entredicho si él no hacía nada al respecto. Por lo que José decide no infamarla. Él realmente la amaba. José realmente amaba a María y no quería ver a su amada siendo abucheada, siendo catalogada como una adúltera, por lo que él decide abandonarla en secreto. Más bien esto quiere decir divorciarse de ella, pero de una forma que nadie se entere, ¿ya? De una forma manteniéndolo lo más secretamente posible, para que María no salga dañada a causa del divorcio. Y dice el texto que mientras él pensaba en todo esto, muy probablemente antes de dormir, daban vuelta por su cabeza toda esta situación, que mientras él trataba de dormir, mientras él dormía, se le aparece un ángel en sus sueños. Y el ángel le dice, José, hijo de David. Nuevamente Mateo lo que hace aquí es recordarnos el linaje del Mesías, que aquel Mesías era el cumplimiento de la promesa hecha a David. Y el ángel aquí continúa diciendo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Cómo podría María explicarle a José que el bebé que estaba esperando había sido obra del Espíritu Santo? ¿Cómo María le iba a decir eso? Lo más probable es que si le contara, le dijera que fue obra o que es obra del Espíritu Santo ese embarazo, José no le creería. Diría, pero qué mentira tan absurda es esta que me está diciendo María. Pero el Señor envió un ángel para demostrarle a José que el embarazo de María era una acción absolutamente divina, una acción que está por sobre lo natural, una acción que va más allá de toda lógica humana, porque lógicamente o biológicamente no es posible. Es algo que nunca podríamos entender si no aplicamos la fe, si no lo creemos por fe. Sin duda las palabras del ángel fueron
persuasivas para José, fueron convincentes para José porque José le cree. José cree en las palabras del ángel y además porque fue el Señor mismo quien habla a través del ángel. Es el Señor quien está obrando ahí y quien hace entender y creer a José de que María está concibiendo un bebé por obra del Espíritu Santo. Y además le dice, tu mujer dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. El ángel le dice, tú, José, nombrarás a aquel bebé como Jesús. Este bebé que no es biológicamente hijo tuyo, pero va a ser reconocido legalmente como tuyo. Que tú le vas a poner el nombre. Antiguamente, cuando un varón le daba el nombre a un bebé, es porque lo reconocía como su hijo. Entonces el ángel le mandata a José que él le coloque por nombre a aquel bebé como Jesús y formará parte de su linaje. Y será él quien tome el trono de David como el único heredero, ¿ya? Para reconocerlo como parte de su linaje, como el cumplimiento de la promesa hecha al rey David. Jesús era un nombre relativamente común en aquel tiempo, ¿ya? El nombre de Jesús, algunos historiadores dicen que hay, nombran ahí que habían bastantes Jesús en aquel tiempo. Era un nombre relativamente común, directamente relacionado con el nombre de Josué, ¿ya? Y ambos significan Jehová salva o, o Jehová es la salvación, comparten la misma etimología, ¿ya? Y es por eso que el ángel hace esta conexión con el significado del nombre y con la misión de Jesús, diciendo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿ya? Y cuando hablamos de un Salvador, ¿qué se nos viene a la mente cuando hablamos de un Salvador? Generalmente lo asociamos con un héroe, ¿cierto? Con alguien que tiene la capacidad de vencer a todos, si él lo desea. Y el pueblo de Israel era precisamente eso lo que creía. El pueblo de Israel pensaba que este Mesías prometido, que este Mesías que se anunciaba a través del Antiguo Testamento, iba a ser un líder que iba a librarlos de sus opresores, que iba a tomar el poder mediante la fuerza, mediante la espada, para posteriormente convertirse en rey. Eso es lo que creía el pueblo de Israel. Alguien más parecido a Josué, quien lideró el pueblo de Israel por la tierra prometida, en vez de Jesús, quien iba a salvar al pueblo de su pecado. Jesús que iba a salvar al pueblo de sus pecados. Y esa es precisamente la razón de por qué celebramos Navidad. Quizás alguno no lo sabe, pero era necesario que Dios mismo, creador de todas las cosas, se convirtiera en un ser humano, naciera de la forma en que nacimos todos, incluso que naciera de una forma humillante, porque Dios mismo, creador de todo lo que existe, rey soberano sobre toda la creación, vino a nacer como un ser humano y de una forma humillante, rodeado de estiércol, rodeado de malos olores, que eso es un pesebre. Un pesebre es un lugar donde duermen los animales, donde hacen sus necesidades ahí mismo, en el mismo lugar, donde hay diferentes animales, bichos, insectos, un lugar mugriento, que estoy seguro que ninguno de nosotros le gustaría pasar una noche en ese lugar. Un lugar completamente antihigiénico. Ahí vino a nacer nuestro Salvador, en un lugar así, con el único y maravilloso propósito de salvarnos de nuestros pecados. Usted y yo somos pecadores. No hay ninguno que pueda decir, no, yo no soy pecador. No hay ninguno que pueda levantar su mano y decir, yo no peco. Automáticamente estaría pecando, estaría mintiendo. Y antes de conocer a Cristo, estábamos sumergidos en nuestro pecado. Nos alegrábamos y disfrutábamos de estar envuelto en nuestro pecado, como un cerdo que se revuelca en el lodo. Incluso la Escritura dice que estábamos muertos en nuestro delito y pecado. O sea, éramos un cerdo faenado que estaba revolcándose en la inmundicia.
Éramos un cerdo muerto que estaba revolcándose en el lodo. Y lo único que nos esperaba a causa de nuestros pecados es la muerte eterna, el infierno, la condenación eterna. Así de simple. Hemos ofendido a Dios. Lo hemos ofendido con nuestra actitud, lo hemos ofendido con nuestro pecado. Dios es santo y no hay ninguna pizca de pecado en él. Dios es santo, él no acepta el pecado, él aborrece el pecado. Y él no puede mirar el pecado, no puede mirar eh, cuando nosotros cometemos pecado. Él aborrece el pecado. Es por eso que Dios tiene todo el derecho de enviarnos al infierno a causa de nuestros pecados. ¿Cómo yo podría salvarme entonces del infierno y de la consecuencia del pecado? ¿Cómo yo podría acercarme a Dios y no terminar muerto a causa de mi osadía de querer acercarme a Él? La verdad es que usted y yo debíamos morir a causa de nuestra maldad. Pero aún así no hubiese sido suficiente. Aunque usted y yo hubiésemos muerto, nuestra muerte no hubiese sido suficiente para satisfacer la ira de Dios a causa de nuestra maldad, a causa de nuestra caída. Es por eso que Dios, en su misericordia y amor, decidió enviar a su Hijo, a su único Hijo, a nacer en ese pesebre para que a través de Él, todos los que Él escogió fuesen salvos. Así lo menciona la Escritura. Dios el Padre envió a su único hijo a nacer en un pesebre que apuntaba a una cruz. El Padre tomó a su hijo y lo puso en los brazos de María. Eso es lo que vemos en el pesebre. El Padre tomó a su hijo y lo puso en los brazos de María. Por así también el Padre tomó a su hijo y lo clavó en una cruz. Porque su hijo, su único hijo, iba a morir en vez de nosotros, en nuestro lugar. Su hijo siendo uno con el Padre, siendo Dios mismo, creador de todo lo que existe, rey sobre todo lo que existe, vino a la tierra con el único propósito de morir, tomando todos nuestros pecados, cargándolos encima, con una gran carga en sus espaldas, para morir en esa cruz, en nuestro lugar. Jesús, aquel bebé que celebramos hoy en día, que vivió como el único hombre justo y santo que no cometió pecado alguno, murió en nuestro lugar en representación nuestra. Y toda la ira de Dios acumulada a lo largo de los siglos, cayó sobre su propio hijo y lo aplastó como una roca que cae sobre un grano de uva. Sí aplastó a Jesús. Jesús murió en esa cruz, pagando por nuestros pecados, salvándonos de la muerte, salvándonos del infierno, y su muerte satisfizo la ira de Dios. La ira de Dios quedó satisfecha con la muerte de Cristo. Por lo que ahora, todo aquel que cree que Jesucristo es su Salvador, dice la Escritura, que es salvo, y es salvo de la condenación eterna, tiene vida eterna. Mas Jesucristo, ese bebé que vemos en el pesebre, ese bebé tan pequeñito que vemos ahí en el pesebre y lo recordamos así, es así también Dios. Y como muestra de su deidad y de su victoria, Él vence la muerte y resucita el tercer día, demostrando que Él es el Hijo de Dios y hoy en día está sentado a la diestra del Padre, reinando eternamente. ¿Cómo no vamos a considerar a Jesús como nuestro Salvador? ¿Cómo no vamos a considerar a Cristo como nuestro Salvador si Él dio su vida? Él dio su vida para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Si Él bajó de su trono para habitar con criaturas tan débiles como nosotros. Él se acercó a nosotros para salvarnos. Él estrechó su mano para jalarnos hacia su reino. No es necesario subir una montaña, una gran montaña para llegar hasta Dios, como algunas religiones dicen que debes esforzarte para ganar tu salvación. ¿Cuánta carga nos han generado aquellos que dicen que debes por obras ganar tu salvación? ¿Cuánto daño nos han causado a muchos que se han alejado porque ven que sus fuerzas no son suficientes para ganar su salvación?
y al final se apartan. Cristo no está arriba de una montaña, así, mirándonos hacia abajo, viendo cómo nos esforzamos por subir. Cristo no está arriba así mirándonos, así diciendo, esfuérzese, esfuérzese para subir. Cristo bajó la montaña y te lleva en sus brazos hasta la cima. El Señor bajó la montaña, Él pagó el precio, Él se acercó a nosotros para llevarnos ante la presencia de Dios. Hermanos, el nacimiento de Jesús es sin duda el hecho más importante en la historia de la humanidad, porque es el comienzo de nuestra redención. Aquel pesebre apunta a una cruz. Aquel pesebre simboliza el comienzo de nuestra redención. Los profetas, muchos años antes que naciera Jesús, ya anunciaban su venida. Isaías decía, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí en Mateo, el ángel le recuerda a José esta profecía, diciéndole que literalmente el hijo que María estaba esperando es Dios, Dios mismo humanizado, Dios ahí con ellos, Dios con nosotros. Jesús no fue llamado por este nombre, por el nombre de Manuel. La finalidad de Mateo es demostrar que la profecía de Isaías se había cumplido. Jesús es el cumplimiento del significado de este nombre, ya que Él es Dios, ya habitaba con el pueblo. Incluso Mateo nos demuestra al final del Evangelio que Jesús es el Emmanuel. Ahí en Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús le dice a sus discípulos, después de haber resucitado, que Él estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y Jesús le dice a su iglesia, yo estoy con ustedes, estaré con ustedes hasta el final, hasta el fin del mundo. Dios con nosotros. Su presencia divina nos acompaña a donde quiera que vayamos. Él está aquí en este momento. Aquí lo dice la Escritura. Él está aquí acompañándonos hasta el fin del mundo. Así que nosotros podemos decir, Emmanuel, porque el Señor nos acompaña. Mediante estos dos nombres, Jesús y Emmanuel, Mateo propone que Jesús tiene por lo menos dos funciones principales como Hijo de Dios. Primero, nos salva de nuestros pecados y segundo, nos trae la presencia de Dios a nuestras vidas. En otras palabras, estos dos nombres señalan que Jesucristo termina con nuestra separación con Dios. Nos libera de la esclavitud del pecado que nos causaba separación con Él y además nos trae su presencia. Por lo tanto, Jesucristo nos une a Dios, nos permite acercarnos libremente ante el Padre sin temor de ser rechazados, sin miedo de que caigamos muertos a causa de acercarnos al Padre, de acercarnos a Dios. Podemos llegar ante Dios confiados, porque Jesucristo pagó mis pecados, porque Jesucristo pagó por sus pecados. Sabiendo que somos amados, que somos perdonados, que somos salvos solamente por la obra de Cristo. Por eso, hermanos, para ya ir finalizando, lo que recordamos hoy no es solo el nacimiento de Jesús, sino que recordamos el cumplimiento de la promesa hecha ahí en el huerto del Edén. Jesucristo aplastando la cabeza de la serpiente, Jesucristo aplastando la cabeza de Satanás, llevando nuestros pecados en la cruz para que nosotros podamos tener vida eterna y salvación. Hermanos, nunca olvidemos el nombre de nuestro Salvador, porque como dice la imagen y la serie de sermones que estuvimos viendo, que estamos terminando ahora durante el mes de diciembre, el nombre de nuestro Salvador es Jesús. Amén. Les voy a invitar a que podamos orar al Señor por la palabra de esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, que tú enviaste a tu Hijo a nacer en aquel pesebre, Señor. Tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Solamente por tu gracia, solamente por tu amor podemos acercarnos a ti, podemos venir y adorarte, Señor. Gracias, Padre, y por favor te rogamos que nunca olvidemos y que en todo momento recordemos
de que el nacimiento de Cristo refleja nuestra redención, apunta a nuestra salvación, que solamente la obtenemos por gracia nada más. Rogamos, Señor, que usted nos siga bendiciendo durante este culto y durante el resto del día, Señor. Y que cuando llegue la noche, Señor, y nos reunamos junto a nuestra familia, que podamos recordar que un día como hoy, tú viniste a nacer como un ser humano, viniste con el propósito de llevar nuestros pecados y de darnos vida eterna. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús te rogamos todo. Amén.